Escribo esto desde la cárcel. Hace 2 semanas, maté a golpes a un hombre. Era pleno día. Había muchos testigos. Las cámaras de la gasolinera lo captaron todo. No veo motivos para negar lo ocurrido. ¿Cuál fue su crimen? Se burló de mis cicatrices. Cuando lo confronté, me lanzó un granizado. En respuesta, le di una paliza en la cara con los puños. ¿Se lo merecía? Probablemente no. No lo conocía. ¿Fue un crimen pasional? En teoría, sí. Pero la situación es un poco más complicada. No vine aquí a pedir perdón. Dios sabe que probablemente me pongan la inyección. Solo vine a este oscuro rincón de internet para explicarme. Como dije, lo que pasó esa tarde es complicado. Antes de mudarme a Florida, trabajaba en seguridad privada. El tipo de seguridad privada de la que no se debe hablar, incluso sabiendo que el final está cerca. Para simplificar, digamos que era contratista de seguridad en un centro de investigación en la Antártida. Sabes que hace mucho frío ahí fuera, pero estoy bastante seguro de que desconoces el alcance de ninguno de esos adjetivos. La instalación que protegíamos estaba muy lejos de cualquier atisbo de civilización. Esto fue intencional. Eso fue intencional. No te instalas en un infierno helado si esperas conferencias de prensa regulares. Se realizaban patrullas rutinarias en las inmediaciones del laboratorio para asegurar que nadie intentara echar un vistazo, pero el mal tiempo obligaba a esas expediciones principalmente a las inmediaciones. Realicé casi 100 de estos controles de seguridad y nunca vimos nada que sugiriera remotamente presencia humana. Todos los chicos se quejaban de las temperaturas gélidas y la comida de mala calidad, pero eso es simplemente etiqueta. Hay que conversar sobre algo, y en esos páramos helados no hay mucha inspiración. La verdad es que el trabajo era fácil. Nos equipábamos, caminábamos penosamente por la nieve y luego pasábamos la mayor parte del día bebiendo, quejándonos y jugando a las cartas. A finales de la década de 2010, los altos mandos estaban tramando algo especial. Querían asegurarse de que no hubiera nadie cerca de las instalaciones que pudiera espiar la investigación. Se realizaron las rondas habituales de patrullaje alrededor del perímetro de la base, pero los jefes querían que investigáramos más a fondo. Querían un equipo para patrullar una zona que nadie había visitado en 2 décadas. Normalmente, para una expedición tan remota, llevábamos un equipo de al menos 7 personas. El dinero del viaje se repartía entre toda la tripulación y el sueldo no era diferente al de cualquier otra patrulla. Sin embargo, si el equipo era considerablemente más pequeño, el sueldo merecía la pena. Quizás sea la culpa la que me está dando memoria selectiva, pero no creo que fuera idea mía dirigir un equipo reducido. Independientemente de quién lo haya ideado, sucedió. Dirigíamos un equipo de 3, sin incluir al estonio encargado del rompehielos. Conocía bien a los otros 2, pero nunca hablamos de familia. Todavía no sé cuánto saben sus parientes, y no me gustaría que lo descubrieran por mí, así que llamemos a mis 2 compañeros de viaje simplemente Rojo y Plateado. Silver lideró la expedición. Había estado en la base años antes de mi llegada y nunca hablaba mucho. Ni siquiera sabía de dónde era. Tenía un acento rarísimo que se escuchaba por todo el mundo. Lo único que sabía de él era que le encantaban los puros y que había pasado 2 décadas en el ejército del misterioso lugar de donde provenía. Red era nuestro comunicador. Un tipo valiente de algún lugar de Latinoamérica. De Brasil, si mal no recuerdo. Pocas personas se quejaban tanto del frío como él, y nadie era capaz de soltar tantas palabrotas, pero era un hombre confiable en caso de apuro. Tanto Silver como Rick tenían rifles, y yo redondeé el grupo con un Remington por si algo se acercaba demasiado. A ninguno nos preocupaba demasiado el armamento. No esperábamos usarlo. Incluso Silver, que había pasado incontables años a la intemperie, había pasado toda su vida sin disparar a nada móvil. Lo principal era conseguir suficiente protección térmica para no perder una extremidad por congelación. El clima en la Antártida nunca es bueno, pero cuando salimos de la base esa mañana, todo era normal. Al alejarnos de nuestra zona de patrullaje habitual, el viento empezó a arreciar. Para cuando nos adentramos en territorio desconocido, el mundo era un caos aullante de nieve y aguanieve. El capitán estonio, como de costumbre, no dijo ni una palabra. Simplemente fumaba su pipa y trabajaba en la maquinaria. El hombre guardaba silencio, pero incluso en su rostro estoico pude ver un atisbo de ansiedad. Silver, Red y yo tampoco estábamos de muy buen humor. Cuando la tormenta arreció, las comunicaciones de Red empezaron a fallar.
Cuando la verdadera fuerza de la tempestad nos azotó, se apagaron por completo. Durante un par de horas, la tormenta azotó el rompehielos. El barco se balanceaba de un lado a otro y, por momentos, parecía que íbamos a volcar. Todos mantuvieron la compostura, pero la tensión en la cabina se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Cuando el cielo finalmente se despejó alrededor del mediodía, todos respiramos aliviados. En las aguas tranquilas, Red nos entretuvo con chistes de mal gusto sobre el Titanic. A pesar de la tormenta, íbamos a tiempo para el viaje. No habíamos encontrado nada destacable durante el trayecto, y quedaba poco terreno por recorrer antes de dar la vuelta y regresar a la base. Sin embargo, justo cuando empezábamos a dar por terminada la expedición, el estonio nos llamó a la plataforma de observación. Había algo a lo lejos. Una estructura de metal oscuro que destacaba en la nieve blanca como una monja en una fiesta rave. Al cruzar la distancia, el metal negro tomó forma de una pasarela. En medio de la nada, en un rincón del mundo donde es imposible sobrevivir sin equipo que vale millones de dólares, se alzaba un muelle. No soy un experto en arquitectura, pero Silver describió el muelle como gótico. A lo largo de toda la estructura se alzaban imponentes agujas que se elevaban hacia el cielo como dedos negros y torcidos, y el propio sendero estaba formado por una baldosa metálica irregular y hostil. Aunque el cielo estaba despejado, las comunicaciones de Red seguían sin funcionar. El equipo no tenía forma de informar sobre nuestros hallazgos. Silver insistió en que volviéramos de inmediato a la base, avisáramos a los altos mandos y enviáramos un equipo mejor equipado a investigar. Red, con su habitual temeridad, dijo que al menos deberíamos ver qué había al otro lado del muelle. El estonio guardó silencio, como solía hacer. Yo fui el voto decisivo. El misterioso sendero en medio del páramo helado no me inspiraba confianza, pero mi mente se apresuró a extrapolar lo que sucedería si regresábamos a la base. Nos ordenarían a los tres descansar. Enviarían otra expedición más grande en nuestro lugar. Nos pagarían por un turno regular. El equipo de apoyo sería el que recibiría la bonificación. Ojalá pudiera decir que fue Red quien me convenció de continuar con la patrulla. Eso le echaría toda la culpa de lo que iba a pasar. Sin embargo, mentirte, o mentirme a mí mismo, no le hace ningún bien a nadie. Insistí en que continuáramos por voluntad propia. Convencí a Silver de que dejara el rompehielos y se subiera al metal oscuro, no porque creyera que fuera seguro. Lo convencí porque tenía deudas en casa. El sendero irregular nos alejó del barco y nos llevó alrededor de una enorme montaña de hielo. Al otro lado de la pared helada, el metal negro se conectaba a una estructura abovedada. El edificio, al igual que el camino que conducía a él, estaba cubierto de adornos puntiagudos que se elevaban hacia el cielo. Al acercarnos a la entrada, Silver sugirió una vez más que pidiéramos refuerzos. Ver el inexplicable edificio en medio de la nada me llenó de inquietud, pero para entonces ya estaba decidido a cobrar mi sueldo. La entrada a la cúpula era estrecha, con techos bajos. El frío glacial del mundo exterior se había filtrado a través del metal del pasadizo. Aunque estábamos a salvo del cortante viento antártico, una gélida inquietud irradiaba del metal negro que nos rodeaba. Al final del pasillo, los techos se elevaban hasta una especie de vestíbulo. Las paredes estaban cubiertas de extrañas formas que se desplomaban sobre sí mismas en un espectáculo de decoración inquietante. En el centro de la cámara se alzaba una estatua terrible. Un hombre barbudo con cabello largo, hecho de metal negro. La figura estaba cubierta de músculos venosos y vestía una bata que apenas cubría su voluminosa figura. El rostro del científico metalúrgico tenía una expresión terrible, lo que denotaba un alma llena de ira y sin piedad. La estatua se alzaba sobre nosotros como un monumento a un cruel dios muerto. Arrodíllate ante tu profesor, decía la inscripción debajo de la estatua. Silver, una vez más, expresó su incomodidad. Estaba dispuesto a discutir con él mientras nos acercábamos a la extraña estructura, pero ver la estatua también me hizo desear retirarme. Había algo en ese rostro cruel, en la inquietante forma de la cámara que nos rodeaba, que me llenó de pavor. Aunque todos llevábamos armas de eficacia probada, me sentía claramente inseguro. Justo cuando estaba a punto de aceptar la sugerencia de Silver de retirarme, Red tomó la iniciativa y se aventuró a pasar el oscuro vestíbulo del edificio. Maldiciendo la impaciencia del joven, Silver y yo lo seguimos. La cúpula metálica se alzó sobre nosotros y el suelo dio paso a puro hielo. Estábamos al borde de una especie de arena del tamaño de un campo de fútbol.
El suelo era irregular y estaba salpicado de marcas de impacto y batalla, pero la forma y el tamaño de la estructura rápidamente perdieron relevancia. Lo que captó nuestra atención y me llenó el corazón de otra oleada de incomodidad fue la criatura congelada al fondo de la arena. Un hipopótamo hecho de hielo. Solo los había visto en zoológicos de niño, pero la criatura era inconfundible. Su cuerpo estaba hecho completamente de cristal congelado, pero más allá de su piel congelada se asentaban grumos azul oscuro que parecían órganos. El cuerpo del hipopótamo de hielo apenas sobresalía del suelo, como si hubiera estado congelado. Aunque la criatura estaba inmóvil, sus enormes fauces translúcidas parecían capaces de aplastar cualquier cosa que se le metiera en su interior. Silver y yo exigimos precaución, pero Red no hizo caso. Inmediatamente, corrió hacia el hipopótamo de hielo para investigar. Se rió, bromeó y golpeó los dientes sin filo de la criatura. Hizo oídos sordos a todas nuestras advertencias. El hipopótamo de hielo le causaba curiosidad. Pensó que era una escultura congelada. Silver lo vio antes que yo. Levantó su rifle y le gritó a Red que retrocediera, pero para cuando las palabras salieron de su boca, ya era demasiado tarde. Los grumos de azul oscuro en el cráneo del hipopótamo de hielo comenzaron a latir con vida. Como si despertara de su hibernación, la bestia cristalina comenzó a moverse. Red retrocedió cuando las fauces de la criatura comenzaron a moverse. Silver incluso logró disparar un par de veces al cerebro índigo de la monstruosidad. Pero ya era demasiado tarde. Con una velocidad vertiginosa, el hipopótamo de hielo se lanzó desde el suelo helado y se abalanzó sobre Red. Le atrapó el brazo con sus dientes romos, aplastándole la extremidad en el proceso. Como un perro rabioso matando aves, la monstruosidad azotó a Red de un lado a otro. Gritos frenéticos, interrumpidos por disparos, resonaron por el gran salón metálico. Silver disparó una ráfaga de su riflear contra la masa de la criatura y, de alguna manera, a pesar de la agonía, Red logró disparar un par de veces con su arma al cráneo del hipopótamo de hielo. Todas las balas dieron en el blanco, pero no hubo diferencia. La monstruosidad congelada no se vio obstaculizada por ninguna de las armas. Lo que presenciaba era enloquecedor e incomprensible, pero la adrenalina que me recorría el cuerpo no lo diferenciaba de cualquier otra situación de combate. Al ver a mi camarada en peligro, actué. Con un sprint, acorté la distancia entre mí y lo incomprensible. Una vez lo suficientemente cerca como para no fallar, disparé 2 tiros de la escopeta de corredera a las fauces de la criatura. La primera ráfaga arrancó un trozo de hielo de la mandíbula de la criatura. La segunda lo desencajó por completo. Rojo se estrelló contra el suelo, gritando y delirando. El hipopótamo de hielo se tambaleó hacia atrás, confundido, con la mandíbula destrozada colgando inútilmente. Rugió de dolor. Un extraño crujido agudo delataba el gigantesco tamaño de la bestia. Sin pensarlo, agarré a mi camarada, que gritaba, por la nuca y empecé a arrastrarlo hasta un lugar seguro. Apreté el gatillo una tercera vez, con la esperanza de disuadir a la criatura de seguirnos, pero el disparo se fue desviado y dio en el metal oscuro que había más allá. Aunque fallé, Silver fue mucho más preciso con su plan de ataque. Mientras arrastraba a Red a un lugar seguro, el viejo soldado salió y lanzó una granada. Aterrizó el explosivo directamente en las fauces abiertas de la criatura. La explosión sacudió toda la sala. Para cuando la escarcha se asentó, el hipopótamo de hielo era solo un montón de cristales deformes y sangre azul oscuro. La mandíbula de la criatura tenía la fuerza de una maquinaria pesada. El brazo de Red estaba destrozado, irreconocible. Se desangraba rápidamente. Ayudé a Silver a ponerle un torniquete, pero no sirvió de mucho. El daño causado por el hipopótamo se extendía mucho más allá de la extremidad afectada. El uniforme de Red estaba empapado en sangre y el tono vacilante de sus gritos sugería que no volvería a hablar. Salvar al hombre parecía improbable, pero no tenía intención de dejarlo atrás, al menos al principio. Mientras aplicábamos el torniquete y levantábamos al moribundo, otro sonido se oyó entre los gritos desgarradores de Red. Afuera, se oía un gemido agudo y familiar. Otro hipopótamo de hielo. Varios hipopótamos de hielo. Arrastramos a nuestro camarada por el estrecho pasaje metálico. Una vez que nos adentramos en el gélido viento antártico, su destino se hizo inevitable. Incluso estando solos, las posibilidades de supervivencia de Red eran escasas. Había algunos suministros médicos básicos en el barco, pero eran escasos y estaban lejos. La caminata hasta el rompehielos era de al menos media hora cuando todos podíamos movernos solos.
Arrastrar al hombre nos retrasaría considerablemente. Si hubiéramos estado solos, habría existido la posibilidad de que Red hubiera sobrevivido al viaje. Pero no estábamos solos. De las profundidades del hielo surgieron más de esas monstruosidades cristalinas. Con fauces apagadas de una fuerza horrenda y órganos azules palpitantes, avanzaron pesadamente hacia nosotros. Le rogué a Silver que soltara a Red, que lo dejara a su suerte, pero el viejo soldado no quiso saber nada. Se negó a abandonar a un miembro de la patrulla. Incluso mientras Red se desvanecía, el viejo soldado insistió en que al menos intentáramos salvar a nuestro camarada. Los hipopótamos de hielo de afuera se movían con más lentitud que el que encontramos dentro de la cúpula metálica. Si ambos hubiéramos corrido, podríamos haber escapado. Sin embargo, incluso cuando los gritos de Red se convirtieron en gemidos, Silver se negó a soltarlo. Lo ayudé a arrastrarlo todo lo que pude, pero cuando una de esas monstruosidades congeladas estuvo a solo unos pasos de nosotros, la solté. Rojo se cayó de la pasarela y cayó al hielo. Flácido. Muerto, quizás. Aunque nos perseguían seres incomprensibles e inexplicables, la ira de Silver atravesó el pánico. Rugió furioso y me exigió que recogiera a Red. Como mi oficial al mando, me lo ordenó. Silver me lo ordenó, pero no terminó su orden. El hipopótamo de hielo más cercano lanzó un aullido inquietante hacia el páramo. Una ráfaga de algo horrible salió de las fauces heladas de la bestia. Antes de que Silver terminara su orden, desapareció bajo una ráfaga de polvo gélido. Un dolor terrible me recorrió el lado derecho de la cara. El ataque de la monstruosidad cristalina me infligió la clase de agonía que deja una cicatriz de por vida. Sin embargo, en ese instante de adrenalina, pude ver el mundo con claridad con mi ojo sano. Silver estaba frente a mí, con Red muerto en sus brazos. Ambos estaban congelados, inmóviles por el terrible aliento del hipopótamo de hielo. Por un instante, vi el ojo de mi viejo camarada contraerse. Estaba congelado, pero seguía vivo. El dolor punzante que me atravesaba el cráneo borró cualquier esperanza de rescatar a Silver. Destruyó cualquier atisbo de pensamiento coherente en mi cabeza. Mi cuerpo solo podía correr. Solo podía correr, gritar y rogarle al Señor que lo ayudara a sobrevivir. No sé cómo regresé al rompehielos. No sé qué le dije al capitán Estonio ni a los altos mandos en la base. Recuerdo poco del momento en que empecé a correr de vuelta al barco. Solo sé que pasé una semana en tratamiento en la base de investigación y luego me enviaron de vuelta a la civilización para recibir atención médica adecuada. Pasé meses en Europa en un centro relacionado con mis empleadores. Los cirujanos hicieron todo lo posible por salvar las partes de mi cara que no se habían perdido por congelación. Los oficiales me interrogaron una y otra vez para intentar encontrar alguna explicación a lo sucedido. Los psiquiatras hicieron todo lo posible por tranquilizarme. Pasé meses en recuperación, pero para cuando me consideraron apartamento para reincorporarme al mundo civilizado, no me sentía mejor. Con una cuantiosa compensación por mis servicios y mi silencio, empaqué lo poco que me quedaba de vida y me establecí en Florida. No quería volver a sentir frío nunca más. Quería alejarme lo más posible de cualquier rastro de hielo o escarcha y no tener que pensar en lo que había presenciado. Los recuerdos del horror no me abandonaban, y los pocos momentos de respiro que encontraba en mi vida despierta se colaban en mis sueños y me consumían en los terrores de la noche. Bebí, fumé y me hice daño de muchas otras maneras, intentando olvidar lo que vi en esa terrible cúpula negra. Con suficientes intoxicantes, los recuerdos se distanciarían, pero nunca desaparecerían del todo. No fue hasta que me encontré frente a un joven que se reía a carcajadas en una gasolinera que el recuerdo de ese terrible día resurgió. Pensé que podría mantener la calma. Pensé en simplemente darle una bofetada al chico y enseñarle algo de respeto. Sin embargo, en cuanto me lanzó su granizado, perdí el control de mi cuerpo. Estaba de vuelta en ese gélido infierno. Estaba de vuelta ante mis dos camaradas moribundos, incapaz de salvarlos. Estaba de vuelta en la Antártida, contemplando una terrible amalgama de animales y hielo. Regresé y no pude evitarlo.